La historia debe ser nuevamente implantada en los colegios. La acabaron en 1984 y ya aprobaron una ley hace 2 años que no ha sido implementada. Es necesario entonces conocer nuestra historia para poder interpretar el pasado y lo que pueda suceder. Es decir, sin las bases históricas no hay entendimiento de los acontecimientos. Sebastián de Belalcázar figura como el fundador de Cali en 1536, pero antes de llegar a Cali se dice en una de las versiones, que creo que es la más acertada, que llegó en 1507 al Darién, o sea, la zona de Panamá. Él no estuvo en las Antillas, o sea, como muchos de los conquistadores llegaban era a la isla La Española o Hispaniola, que es hoy República Dominicana y Haití. Allí fue donde llegó el primer viaje de Colón y allí fue donde llegaron desde 1492 todos, para luego pasar a Cuba, a Jamaica, a Puerto Rico y a toda esa constelación de islas de las Antillas. Belalcázar no llegó allí, en ningún registro lo he encontrado. Él llega al Darién y viaja, al parecer, con Pedrarias Dávila, el gobernador del Darién o el comandante de esa ocupación militar en Panamá, y estuvo allí desde 1514 y luego pasa a Nicaragua en 1524, de 1507 al 14, deambulando por la zona centroamericana, pero se establece en Panamá. Bartolomé de las Casas, que tiene su estudio sobre la destrucción de las Indias, se llama Breve relación sobre la destrucción de las Indias, explica la metodología de la ocupación en el Darién. Y Pedrarias Dávila era uno de los más crueles y sanguinarios españoles, era el suegro de Balboa, quien fue el que llegó primero al Pacífico, organizó la expedición del Pacífico y que ordenó matar al mismo Balboa después por celos de competencia territorial. Luego pasa a Nicaragua y está al mando Hernández Córdoba, otro militar gobernador, y Belalcázar hace todo ese aprendizaje de despojo de tierras, de ocupación, de establecimiento de encomiendas. Pedro Cieza de León llegó en 1535 a Cartagena, pero es el único que alcanzó a presenciar lo que pasó en el Valle del Cauca y en Popayán y hasta Cartago. Él hace ese recorrido, ¿sí? Afortunadamente, y era un cronista muy joven, porque Cieza de León murió de 34 años y cuando llegó al Valle creo que tenía 17, 18 años. Pero claro que él escribe esto es en 1552. Todo lo que recogió, sus anotaciones, un año antes de morir, ya tenía 33 años cuando escribió. Todos los apuntes que hizo los publicó en 1552 y murió en el 53. Belalcázar murió en el año 51. Ya tenía la visión completa del asunto. Bueno, ¿y por qué venían sin Dios y sin ley? ¿Por qué venían de esa manera? Porque si uno toma dos conquistadores famosos, además, respetados en esas ciudades como Belalcázar en Cali, en Quito, ¿sí?, en Guayaquil,
en Pasto, donde también dicen que fundó, y hay una disputa ahí con Aldana y Alvarado, y con Puelles, porque hay 3 fundaciones de Pasto. ¿Por qué todavía se le respeta? Y a Pizarro, que fue el que fundó Lima, eran 2 analfabetas, es decir, de Extremadura, Belalcázar, de un pueblo que no se llamaba Belalcázar, inicialmente Gaete, luego se llamó Belalcázar, y el Moyano se coloca ese apellido que le da como renombre o como realengo, ¿sí? Y Pizarro de Trujillo, pero de Extremadura, 2 analfabetas. Belalcázar era un leñador, un campesino leñador, sencillamente que vio la oportunidad en 1507 de conseguir fortuna y busca quien lo traiga, y así hicieron todos los que vinieron, eran desempleados, ¿sí? Campesinos desempleados en medio de un modo de producción feudal, porque España estaba en el feudalismo, ¿sí? España en ese momento, principios del siglo XVI, cuando él viene, estaba en el feudalismo, y aquí vienen a establecer elementos del sistema ya superado del esclavismo, que es a esclavizar a los indígenas, y luego esclavizan a los afrodescendientes. Cuando extinguen a los indígenas, traen a los afrodescendientes, traen africanos y los secuestran, pero ya no en el reinado de Carlos V, sino en el reinado de Felipe II, o sea, después de 1560. Hasta 1560 no había afrodescendientes en América, por lo menos en esta parte del territorio. Estoy hablando de Centro y Suramérica. Estas personas sin un centavo, porque es que no tenían ni modo de vida allá holgado, también era muy pobre. Pizarro era hijo de una persona que tenía un predio, sí tenían un predio, y él era cuidador de cerdos, por eso le decían el porquerizo. Y llegan a buscar fortuna. Entonces los que llegan a buscar fortuna en el contexto de una empresa económica que fue el descubrimiento, entre comillas, esa conquista, esa invasión, esa toma de terreno, vienen a tomarse las tierras a nombre del rey y firman unas capitulaciones, traen un documento firmado en el Consejo de Indias, en Sevilla, España, y vienen a nombre del rey a posesionarse de las tierras, o sea, a quitarle las tierras a los indígenas. Por eso Hernán Cortés tuvo un debate con el mismo Bartolomé, que dice que Hernán Cortés fue de los conquistadores más, digamos, prudentes, pero también fue bárbaro. Pero frente a Pizarro y a Belalcázar, Cortés era más moderado. Él decía que no se podía iniciar la evangelización hasta que no fueran conquistados, porque Bartolomé decía que debía de hacerse paralelamente a la llegada de los españoles y su tratamiento de las encomiendas, la evangelización. Otros decían que tenía que ser posterior, pero el pretexto de ellos era evangelizar. Pero ¿qué podía evangelizar Belalcázar si no sabía leer? ¿Sí? ¿Cuál, como dicen algunos columnistas aquí en Cali, que nos heredaron la escritura? ¿Pero cuál escritura si no sabían escribir? O sea, ¿cómo son tan ingenuos de decir que vinieron a entregar el legado a los españoles? ¿Sí? Otros sí, amanuenses que traían, notarios traían. Y termino con esto. ¿Cómo empezaba el choque? Porque lo que buscaban era quitarles las tierras y esclavizarlos. Pero fundamentalmente empezar a quitarles el oro que tenían cada tribu, cada organización tribal tenía joyas y oro, como tienen hoy los estados, los países tienen un banco de la república, ellos tenían sus ahorros. Bueno, pues les quitaron los ahorros, luego les saquearon las tumbas, los templos, todos no tenían templos, les secuestraron los hijos, como explicó Vanessa, para que entregaran el oro que habían escondido, ¿sí? Y luego los esclavizaban en la encomienda y en la mita.
Resulta que muchos de estos indígenas eran haraganes, o sea, no les iban a trabajar a ellos, trabajaban para sí, ya había una agricultura desarrollada. Hicieron huelga de hambre, preferían morir de hambre para no darles alimentación porque les robaron también las cosechas. Entonces, a mí me aterra cuando leo todos esos documentos, es la forma tan despiadada como hacían el adoctrinamiento. Antes de empezar el adoctrinamiento, hacían lo que se llama la notificación, ¿sí?, de una declaración a nombre del rey. Creo que eso pues tiene un nombre específico, a nombre del rey, para que se sometieran a recibir la religión católica, la instrucción, y para que respetaran al rey de España, y si no aceptaban, que además no entendían de qué les estaban hablando, les declaraban la guerra. Pero era la forma de justificar con un notario, ¿sí?, al leerles el requerimiento, se llamaba así, la requisición. El requerimiento, dice Louis Wright, ¿sí?, era para provocarlos y para iniciar el doblegaje, o sea, para hacer el sometimiento desde el punto de vista legal, con el notario, que conste que no recibieron que no dieron el beneplácito para que el rey sea reconocido como el máximo gobernante, y la religión católica, que ellos tienen que abandonar, ser paganos. O sea, una táctica rabulesca, ¿sí?, para empezar la guerra, porque luego les desataban la guerra. Y ahí hay unas ideas, digamos, crueles alrededor de lo que es el adoctrinamiento, la imposición cultural desde las creencias, desde las ideas, como decía ahora, desde las ideas del mundo, que se fueron perdiendo y poco a poco fueron tomando poca relevancia. Vuelvo al asunto. Incluso hoy en Colombia, extrañamente, y lo digo extrañamente porque al parecer varios países que sufrieron todas estos vejámenes pues, de los ejercicios de conquista, pues parece no hacerlo tan evidente, pero aquí en Colombia es muy común oír que el contexto del indígena sea un contexto para el insulto. Por ejemplo, el indio, que la palabra indio sea para nosotros un insulto, hace parte de todo ese proceso que desde hace varios siglos viene pues con mucha fuerza haciéndose sentir una fuerza que avasalla, que oculta y que antepone los intereses de una Europa blanca por encima de los intereses naturales que aquí había pues asentados. Sobre eso de que qué era lo que venían a dejar como legado, es que pues por supuesto hay que tener en cuenta cuál es el contexto histórico de lo que se va viviendo allí. Me parece que teniendo en cuenta la época, 1492 como ese año clave en donde la historia de este continente se parte en dos, es una época muy cercana, o digamos muy cercana no, es todavía parte de un contexto medieval europeo. Todos nosotros pensamos en la época medieval como una época muy dura para vivir, en la que las formas de vida y de entender la vida del otro eran muy difíciles, ¿cierto? Los conquistadores que vinieron acá vinieron con la mentalidad del medioevo. Muchos de ellos venían con la mentalidad de que esto era como una cierta cruzada, esto era una lucha también por venir a representar la corona y por tratar de tener el mayor reconocimiento posible de la corona. Y en ese ejercicio, muchos como Sebastián de Belalcázar y otros vinieron pues
sin ningún rango tampoco y sin ninguna educación, sin ninguna formación, a probar fortuna, buscando fortunas, como decía ahora, y aquí les fue al parecer muy bien en esa gesta. Sebastián Moyano pasa a ser acá Sebastián de Belalcázar, y luego ya uno en estos referentes históricos lo ve uno como el adelantado don Sebastián de Belalcázar. Aquí se convierte en don. Aquí comienza una gesta de botín tras botín tras botín, en la que va acumulando también riqueza y además de esa riqueza también renombre, ¿cierto? Por supuesto, una idea de limpiar muy bien y digámoslo así, como cuadrarse muy bien en términos de lo social ante la corona y ante la sociedad. Aquí lo que se vino a heredar fue una idea de feudalismo. Y ese feudalismo, termino con esto, no es solamente un feudalismo económico, ¿sí?, en la forma económica del feudalismo, sino un feudalismo cultural, estructural, que hasta ahora podríamos ver que permanece. Un feudalismo en el que nosotros vemos que muchas veces estamos supeditados a la figura del hombre blanco, poderoso, ¿cierto?, eurocéntrico, y que desniega, ¿cierto?, digamos que desdice muchísimo de la cultura indígena, de la cultura afro, y que impone ciertos valores, los avasalla, y al avasallarlos propone que quien pues trate, como por ejemplo de salirse de eso, pues es una persona que pues trata de hacer un pensamiento alternativo, pero eso no es cierto, no es, digamos, como tan digno de tener en cuenta. Un ejemplo de ello es cómo la filosofía se ve, por ejemplo, muy importante en Europa y en los países anglosajones, pero cuando se habla de filosofía latinoamericana se quiere silenciar y se dice no hay filosofía latinoamericana, hay pensamiento, hay ideas, hay unos conceptos ligeros, pero no se los reconoce como filosofía. Eso nada más que pasa mucho en la academia, viene de un centro histórico por allá que es feudalismo, y no, como lo digo, no solo feudalismo económico, sino también cultural. Mucho de eso está presente en nuestra sociedad hoy en día. A ver, yo quisiera mencionar un documento muy importante que es anexo en el libro de Bartolomé de las Casas, pero en la edición de 1552, porque allí no está. Es una carta que se encontró en una editorial de Sevilla, la encontró el mismo Bartolomé y la anexó al libro. Una carta de un militar que acompañó a Belalcázar, ¿sí? Y en ella parece que es un militar arrepentido o un cronista arrepentido de todo lo que hicieron y de lo que él vio y no evitó, o no trató de evitar, o no pudo evitarlo, porque en la carta relata los enfrentamientos con los gorrones, cómo destruyeron a los gorrones, una comunidad indígena que estaba en Cali y que tenían algunos asentamientos hasta Roldanillo, algunos asentamientos, pero el eje central era Cali. Los lilíes fueron exterminados del Valle Lilí, los lilíes o los liles y los jamundíes, pero también otras comunidades, ¿no? Etnias como los olomas, los manipus, los bolo, los palos, los solimán, que están en el Valle del Cauca, los ises, los dagua, los tolilicuy, los morrones, que es distinto a los gorrones. Y tengo que decir algo, pues, que me faltó decirlo en la intervención anterior, ¿sí? Algunos indígenas no, como hoy, ¿sí?, no son muy afectos a la agricultura, ¿sí?, pero otros sí. En ese momento
la mayoría se declaró que no querían cultivar más porque les habían quitado las cosechas y porque los españoles no trabajaban. Es que los españoles eran más haraganes. Se encontraron dos grupos de haraganes. Los españoles nunca labraron la tierra y nunca fueron a las minas. Se llevaron el oro, pero trabajaron tampoco en las minas, cero. Entonces, dos comunidades que se encuentran y ninguno quiere trabajar. Unos por resistir y los otros porque los españoles son muy perezosos. Todavía en España usted encuentra esa situación. Entonces, los obligaban y a cargar. No había cargueros. No trajeron cargueros. No había animales de carga. Y los caballos de ellos no los utilizaron para la carga. Ellos sí trajeron caballos. Aquí no había caballos. Entonces, fue una dominación total. Pero creo encontrar una respuesta inicial a esa conducta. Primero que todos los españoles, por fuera de que eran desempleados todos los que vinieron a buscar fortuna, ellos venían de 8 siglos de resistencia contra los moros que habían invadido España, durante 8 siglos. Y ese mismo año del descubrimiento, en 1492, liberaron a Granada, primero. Segundo, al liberarse, pues hacen que la fe católica sea el estandarte porque vencieron a los moros y la trasladan a América para implantarla supuestamente a los paganos. ¿Sí? Y ni siquiera se enteraron de la reforma protestante de Martín Lutero en Wittenberg. Esa proclama ni la conocían porque él estaba criticando a la iglesia y vinieron a hacer todo lo contrario de lo que criticaba Lutero, que originó un aparecimiento de otras iglesias.